saludamos en esta oportunidad a nombre de Iglesia Centroamericana Bethesda, seguros de que Dios está cumpliendo su buen propósito en su vida y deseando también que este tiempo que Dios nos permite pueda ser de utilidad para su vida espiritual, de utilidad para enfrentar las circunstancias de vida y que nuestro buen Dios pueda bendecirlo. El autor cristiano, el doctor Warren Wiersbe, ha escrito lo siguiente: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. En la antigua Grecia, Epícteto decía: no son los hechos que suceden los que perturban a las personas, sino la interpretación que hacen de esas situaciones. Y el escritor cristiano C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, dijo: el dolor mental es menos dramático que el dolor físico, pero es más común y también más difícil de soportar. Esto significa que el diálogo interno excesivo de malas noticias y opiniones negativas nos pueden llevar a un estado de enfermedad real. Por el contrario, cuando llenamos nuestra mente de pensamientos que no solo son positivos, pero que están sujetos a la virtud de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, a la gracia de haber sido salvados a través de Cristo Jesús, entonces, en lugar de llevar enfermedad a nuestro cuerpo, llevamos paz, llevamos consolación y desarrollamos una firmeza de espíritu que nos permite de verdad vivir conforme al corazón de Dios. El confinamiento al que estamos obligados nos está llevando a la desesperación. Algunos están acusando pérdida de sueño, otros a tener pesadillas, otros a dormir más de lo que normalmente dormíamos. Estamos siendo presa de lo que depara el futuro, de lo que ya hemos perdido o de lo que podemos perder, si se extenderá el aislamiento o cómo vamos a reaccionar después de la crisis. Las depresiones, las fobias, las adicciones, la ansiedad generalizada, los trastornos de alimentación son problemas que se pueden ver claramente intensificados en el contexto presente. Sin embargo, para el creyente hay un pasaje que Pablo, en la carta del gozo, la carta que escribió a la iglesia de Filipenses, de Filipos, en el capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando el apóstol Pablo escribe a esta iglesia, está dándoles principios básicos para vivir la vida cotidiana. Una situación interesante de la Biblia es que es una preparación constante de cómo nosotros estamos desarrollando nuestro diario vivir. La capacidad que debe tener alguien que teme a Dios de poder resolver circunstancias que realmente pudieran ser no las mejores, pero que cuando entendemos que están en el plan soberano de Dios, entonces podemos descubrir que así como hay momentos de dificultad, Dios regala sabiduría para poder salir de ellos. Así que en este pasaje
Hay 8 acciones que pueden ayudarnos a tener una salud mental, que pueden colaborar con nuestro interior para que en lo que todavía falta por vivir tengamos la capacidad de acumular en nuestra mente acciones realmente no solo que agraden a Dios, pero que fortalezcan nuestra vida. Veamos cuáles son estas 8 cosas. Primero dice el apóstol, todo lo que es verdadero. El mundo actual, así como el mundo en el que se desarrolló la iglesia de Filipos, es un mundo lleno de mentira. Y la Biblia dice que el padre de la mentira es Satanás, que él lo gobierna, y eso explica la aceptación que en la actualidad tiene la mentira en el mundo en el cual vivimos. Parece ser que la mentira es el modo de vida para la mayoría de las personas. La gente miente para justificar un atraso a sus citas, una falta a su lugar de trabajo, al declarar sus ingresos para pagar menos impuestos, para evitar pagar sus deudas, para conseguir un empleo, para conseguir votos en una elección, etcétera, etcétera. La mentira es tan normal en el diario vivir que parece que al hablar de la verdad estamos hablando en tiempo pasado, algo que ya no está de moda, algo propio de gente ingenua. Así que Pablo lo que está diciendo es que los creyentes debemos ser diferentes. Si usted realmente ha tenido un encuentro con Dios, si usted realmente se ha entregado en salvación en Cristo a la voluntad del Padre, Pablo dice en primer lugar que debemos llenar nuestra mente de todo lo verdadero. Un buen cristiano, un buen hijo de Dios, no piensa en mentir, más bien piensa en todo lo que es verdad, aun cuando esa verdad le lleve a pagar un precio muy alto. Todo lo verdadero. La segunda virtud, la segunda característica del cristiano, dice el apóstol, es todo lo honesto. Casi como la mentira, la deshonestidad ha invadido nuestra sociedad. Alguien ha dicho que si se despidiera a todos los deshonestos de sus cargos en la administración pública, especialmente en nuestros países, no quedaría en su cargo ni el presidente de la nación. La deshonestidad es una institución reconocida y aceptada. Pero Pablo nos dice a los creyentes, no piensen así. No piensen en cómo enriquecerse sin trabajar. No piensen en cómo sacar provecho del prójimo. Está prohibido para un creyente pensar en el soborno. En lugar de todo eso, dice el apóstol, piensen en todo lo honesto. Piensen en lo que es digno de respeto. Una persona honesta va a garantizar que durante el desarrollo de su vida, su buen nombre va a ser tomado en cuenta por sus vecinos, por la comunidad, por el área donde trabaja, etcétera, sencillamente porque se aplica realmente a vivir una vida donde lo corrupto no tiene lugar. Todo lo honesto. La tercera cualidad es todo lo puro, todo lo justo, perdón. Esto tiene que ver con lo que es recto. Mucho de lo que este mundo vive es torcido por naturaleza. La drogadicción, el alcoholismo, la ociosidad, los programas y las series de televisión que están llenando abundantemente la vida de los jóvenes, la vida de las amas de casa, la vida de nuestros niños, muchas veces son cosas realmente que nos alejan de la justicia. Y el apóstol lo que está diciendo es, miren, procuren vivir
en una mente donde la justicia, donde el manual de doctrina, que es la práctica de la Biblia, sea realmente prioridad. Los creyentes debemos evitar pensar en cosas que no sean justas, que no sean rectas. No debemos permitir que nada de estas cosas torcidas controlen nuestro pensamiento. Todo lo recto, todo lo justo debe abundar en nuestro corazón. En cuarto lugar dice todo lo puro. Básicamente la pureza es una referencia a la forma de vida sexual. Muchos estudiosos de la conducta humana concluyen en que nuestra sociedad es una sociedad que se ha vuelto profundamente sexual. Así que la homosexualidad, la pornografía, el adulterio, la fornicación, la promiscuidad sexual, el abuso infantil deben ser reprendidos de nuestro ser. Recientemente una publicación periodística decía que si algo ha fluido, se ha elevado en cuanto a las estadísticas en medio de la crisis de salud, es el uso de páginas pornográficas, es el adulterio electrónico. Sabe que la mente natural del hombre se satura de tantas cosas fuera de la voluntad de Dios, que con justa razón el apóstol en este cuarto punto nos invita a que si hemos sido realmente transformados por la gracia de Dios, debemos procurar vivir en pureza. Las chicas, los chicos que procuran cuidar su virginidad son motivo de burla, de acoso, se sienten más avergonzados que aquellos que viven una vida disoluta. Así que el apóstol dice, si quiere vivir de verdad una vida agradable a Dios, piense de manera pura. El quinto principio dice todo lo amable. Esto se refiere a lo agradable, a lo gentil. Casi toda pelea surge por falta de amabilidad. La gente está discutiendo por cada situación, porque las cosas no se hacen a su manera, porque las personas están viviendo de otra forma. Cuando las cosas, aunque sean verídicas, son dichas sin tacto, conducen a pleito. Pablo dice, piensen en todo lo amable. No sé si usted lee las redes sociales, pero mucha gente se queja de aquellos que no hacen caso a las normas. Discuten con las autoridades porque, según su punto de vista, no han tomado las medidas que debían ser. ¿Qué le parece si en vez de mostrar enojo por quienes no cumplen las normas, nos alegramos o felicitamos a los que sí las cumplen? Es otra forma más positiva de pensar en lo que vale la pena. Que busquemos cómo ayudar a quienes están perdiendo su empleo, que busquemos cómo permitir mejorar las fuentes de ingreso de otras personas, que ayudemos a aquellos que están entrando en etapas depresivas. ¿Qué le parece si pensamos en nuestros niños y jugamos con ellos y llenamos su necesidad de atención? ¿O qué le parece si dialogamos con los ancianos, con los abuelos y escuchamos nuevamente sus historias? Todo lo amable. La amabilidad y el buen trato producen una reacción de gratitud, de buena relación, de respeto. El sexto principio es todo lo que es de buen nombre.
Esto se refiere a lo que es conocido por todos como algo digno. Pensar y hablar cosas que valgan la pena, que no solo entretengan, sino que edifiquen. Le pregunto, ¿qué está publicando usted en las redes sociales? ¿Qué estamos recibiendo para llenar nuestra mente? ¿Realmente es algo de buen nombre? ¿Es algo digno de tomar en cuenta? ¿Vale la pena invertir nuestro tiempo en lo que estamos viendo, en lo que estamos escuchando? Todo aquello que del interior entra a nuestro pensamiento seguramente va a producir una reacción. Y muchas de nuestras reacciones son porque la verdad es que estamos siendo bombardeados por noticias falsas, y dentro de todo eso debemos tener cuidado de que realmente lo que esté alimentando nuestro pensamiento sea algo que valga la pena, algo de buen nombre. Y en séptimo lugar dice, si hay virtud alguna. Muchas actividades de la vida no son malas, pero tampoco son buenas. En otras palabras, no tienen ninguna virtud. En ese caso es mejor evitar pensar en este tipo de cosas. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hoy están de moda las series de televisión. Hay gente que mientras estaba laborando, estaba ocupando tal vez su hora al día para ver una serie. Hoy hay gente que se enorgullece en las redes sociales de haber terminado 2 series en un día. Pregunto, ¿realmente hay virtud en eso? En la violencia, en las escenas sexuales, en las escenas de discusión, en el adulterio, en la fornicación, en la violación a los derechos humanos, en la violación a los derechos de los niños, que muchas veces son el guión, el patrón de una película. Pablo dice que debemos pensar en todo aquello que sea virtuoso. Y en octavo lugar dice, si algo digno de alabanza, que lo que guardemos en nuestra mente, que lo que motive nuestro pensamiento sea algo digno de expresar. Y aquí la idea es, ¿de verdad vale la pena en algún momento decir lo que estoy pensando? ¿Evalúo yo realmente mis conclusiones internas, mis conclusiones personales, mis pensamientos, de manera que en algún momento de la vida yo pueda fortalecer o entablar una comunicación verbal con alguien y poder expresar lo que pienso? Si hay algo digno de alabanza, algo con lo que nos sintamos bien y en paz con Dios, porque llena nuestro pensamiento. Y Pablo termina este versículo diciendo, si estas 8 cosas de verdad están en su interior, piensen en eso. Dios nos ha dado la maravillosa virtud de pensar. Somos seres inteligentes con una amplia capacidad para discernir. Y en el caso del creyente, tenemos una capacidad extraordinaria, divina, no solo de discernir entre lo bueno y lo malo, sino de discernir entre lo mejor y lo excelente. El creyente está dotado, dice la palabra, de la mente de Cristo, para que sus pensamientos fluyan dirigidos por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Una bendición especial para el creyente es que su mente, cuando está viviendo conforme a la voluntad de Dios, es una mente que va a fluir de la presencia bendita de Cristo. Si usted evalúa los 8 principios que hay aquí, va a descubrir que son
la personalidad de Cristo. Por eso dice el apóstol, que si hay en algo de lo que está llenando nuestra mente estas 8 virtudes, pensemos en eso. En tiempos de crisis, cuidemos nuestra salud mental y permitamos que la pureza que nace de Cristo bendiga nuestra vida. Que Dios abunde en bendición para usted y su familia.